637 fallecidos más en las últimas 24 horas por coronavirus. Son ya 13.055 muertos en toda España. El incremento es el menor en 10 días. Hay que sumar además este lunes 4.273 nuevos contagios, que ya son 135.032 en total. Es verdad que es importante que pasen unos días para consolidar toda esta información epidemiológica, pero realmente estas cifras van confirmando un día más esta tendencia descendente que venimos observando. La jefa del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, María José Sierra, ha confirmado esa tendencia a la baja que se nota con menor intensidad en hospitalizaciones y en cuidados intensivos. Importante el descenso en el número de contagios por persona contagiada. Es muy buen indicador epidemiológico para nosotros y es uno de los que estamos siguiendo y estamos viendo que en estos días claramente está bajando. Los curados son ya 40.437, 2.357 en el último día, un 6,2% más, cifra positiva, aunque un incremento menor que el domingo. Se han recuperado 1 de cada 4 afectados por el coronavirus. Se han contagiado más de 19.000 sanitarios. Por la información que tenemos hasta el momento, alrededor del 20%, por lo que nos consta de lo que nos está llegando de las comunidades, han sido ya dados de alta. Madrid sigue siendo la comunidad más afectada en contagios y muertes. Le sigue Cataluña, Castilla-La Mancha y País Vasco. España ralentiza el avance del coronavirus y trabaja en la detección precoz. 1 millón de test serán distribuidos para detectar el COVID-19 entre casos positivos asintomáticos. La intención del gobierno español es aislarlos para contener una nueva propagación de la enfermedad. La cifra de 674 fallecidos en las últimas 24 horas es la más baja en 10 días, por lo que se vislumbra una ralentización de la pandemia. Hace solo 3 semanas teníamos un aumento diario de contagios de un 22%. El pasado lunes era del 12% y el dato de hoy es de un aumento de contagios del 5%, que confirma, como digo, esta fase de ralentización de la epidemia. El coronavirus deja en España casi 12.500 fallecidos. Conocida como La Nevera, la pista de hielo de Majadahonda es la tercera morgue de urgencia de Madrid. Y en Italia, 500 enfermeros y enfermeras han sido contratados para paliar la crisis del coronavirus en la región de Bolonia, la más afectada por la pandemia. Italia ha registrado este domingo 525 muertes en 24 horas. Es la menor cifra de fallecidos en 3 semanas. Allí, según el ministro de Sanidad italiano Roberto Speranza, tendrán que convivir con el coronavirus hasta que haya una vacuna. El Ejecutivo italiano trabaja en un plan de acción sanitario que incluye la creación de nuevos hospitales y el lanzamiento de una aplicación que controlará los movimientos de los nuevos contagiados. Les hablo en lo que sé que es un momento especialmente difícil. Un tiempo de interrupción en la vida de nuestro país. Quiero agradecer a todos los que están en la línea de frente del Servicio Nacional de Salud, así como a los trabajadores de salud y a los que desempeñan funciones esenciales, que desinteresadamente continúan con sus tareas diarias fuera de casa para ayudarnos a todos. Juntos nos enfrentamos a esta enfermedad y quiero asegurarles que si permanecemos unidos y decididos, la superaremos. Espero que en los próximos años todos puedan sentirse orgullosos de cómo respondieron a este desafío. Aquellos que vengan después de nosotros dirán que los británicos de esta generación eran tan fuertes como los demás. Este fue parte del mensaje de la reina Isabel II dirigido a los ciudadanos del Reino Unido en tiempos de coronavirus. La monarca de 93 años evocó el espíritu de resistencia en un inusual discurso pregrabado en el castillo de Windsor, pidiendo además calma y determinación. El país registra más de 48.400 casos confirmados y casi 5.000 muertos. Entiendo que todos quieran disfrutar del clima soleado, pero lo cruel del coronavirus es que prospera debido al contacto social y a los lazos humanos que dan tanta vida.
Importantes figuras británicas también son víctimas del virus. El príncipe Carlos, quien había dado positivo a finales de marzo, ya se encuentra recuperado, mientras que el primer ministro Boris Johnson fue ingresado a un hospital debido a la persistencia de los síntomas. China informó este lunes que el número de contagiados activos por coronavirus en el país es de 1.299, la primera vez desde enero por debajo de los 1.300. Las autoridades sanitarias también dieron a conocer que se registraron 39 nuevos contagios, 38 de ellos procedentes del exterior, los llamados casos importados. Los números de contagiados activos continúan en descenso en China, ya que según las cifras oficiales, el número de pacientes que superan la enfermedad y son dados de alta supera de manera cotidiana a los nuevos infectados. Asimismo, continuó reduciéndose el número de aquellos en estado grave hasta los 265. El gobierno chino señaló que también se certificó una única muerte por la resultante neumonía COVID-19 sucedida en Wuhan, cuna del brote, y que en las últimas semanas registra la mayoría de los nuevos muertos. De este modo, el número total de infectados diagnosticados en China desde el inicio de la pandemia es de 81.708, entre los que han muerto 3.331 y por el momento se ha dado de alta 77.000 personas tras haber superado con éxito la enfermedad. Como héroes. Así despidieron este lunes a cientos de miembros del personal sanitario que se desplazó a Wuhan para combatir al coronavirus. Los peores momentos de esta crisis sanitaria ahora suenan como algo lejano en la cuna de la pandemia. Sin embargo, el aporte que hicieron médicos y enfermeras de la provincia oriental de Shandong seguirán en el corazón de miles de residentes. Entre ramos de flores y banderitas comunistas o de China, las enfermeras posaron a la salida del hotel wuhanés que las hospedó durante su estancia. La situación en Wuhan ha cambiado en parte gracias a la ayuda de estos trabajadores y de los hospitales saturados, llegando así, según cifras oficiales, a 0 contagios y una única muerte en la ciudad contabilizada este domingo. Entre tanto, centenares de ciudadanos acudieron este lunes a las tiendas que acompañan al gigantesco centro comercial al aire libre de la avenida Hangye, formando una aglomeración de personas prácticamente impensable hace apenas una semana. Eso sí, todo el que quiera entrar a este o a cualquier centro comercial ha de presentar certificados en sus móviles que les acrediten como ciudadanos sanos, y son además quienes podrán optar a abandonar la ciudad a partir del próximo 8 de abril, cuando se empiece a autorizar la salida de la urbe tras una cuarentena de casi 11 semanas. Gran expectación en Francia ante el ensayo en 2 hospitales de París de un tratamiento contra el coronavirus que tiene como protagonistas a los gusanos tritón o arenícola marina. Inyectada en las venas de los pacientes con graves problemas respiratorios, su sangre puede hacer la misma función que un respirador artificial. Soporta una gran variedad de factores físico-químicos, explica el investigador Frank Sall. Solo respira cuando está en el mar. En la arena deja de respirar durante 6 horas. Descubrí que esta molécula es un pequeño tanque de oxígeno que le permite aguantar hasta la próxima marea alta. Al principio de todo, solo hay una investigación primaria. La sangre de las personas que han superado la enfermedad contiene anticuerpos que pueden salvar vidas. Tras pasar una de las peores experiencias de su vida, la neoyorquina Tiffany Pinkney acudió a un centro de donación de sangre para que se utilice en tratamientos experimentales. Una única donación que recogemos por un procedimiento llamado aféresis puede proporcionar suficiente plasma para 2, 3 e incluso hasta 4 unidades de plasma, así que un donante convaleciente puede ayudar a 4 pacientes. Aunque la eficacia de esta práctica antigua no está probada en la COVID-19, varios hospitales de Nueva York y Houston han hecho un llamamiento a pacientes curados para que consideren donar su sangre. Decenas de personas han destruido por temor a contagiarse un centro para luchar contra el coronavirus que se estaba edificando en un barrio popular de Abiyán, la capital económica de Costa de Marfil. La turba saqueó y quemó el equipo que se estaba utilizando para la construcción del edificio en Yopougon, debido a la proximidad de sus hogares a este futuro centro para testar casos de COVID-19, algo que ha provocado además que hoy se hayan producido protestas que han requerido de la intervención de las fuerzas del orden.
Está previsto que Yopougon, la comuna urbana más poblada de las 10 que componen Abiyán, albergue 10 centros de este tipo para desatascar hospitales y que la población esté más cerca del personal sanitario, lo que permitirá a los ciudadanos conocer su estado para ser atendidos rápidamente. Igualmente está previsto la habilitación de otros 23 centros repartidos en las distintas comunas de Abiyán. Costa de Marfil confirmó su primer caso de coronavirus el pasado 11 de marzo y actualmente suma 261 positivos, 3 muertos y 37 personas curadas. En África son ya más de 9.440 los casos confirmados en 51 países, 468 personas fallecidas y 921 curadas, según el último recuento a partir de los comunicados del gobierno y los datos que tabula la Universidad estadounidense Johns Hopkins. Austria volverá a abrir los pequeños comercios a partir del 14 de abril. El gobierno presentó este lunes un plan para levantar de forma escalonada las restricciones a su economía. La apertura de los pequeños comercios será el primer paso, aunque con limitaciones de aforo y medidas extraordinarias para evitar contagios, tales como la desinfección y la obligatoriedad de llevar mascarillas en el interior. El resto de comercios, si todo va bien, se abrirán a partir del 1 de mayo, mientras que restaurantes, hoteles y otros servicios como peluquerías podrán retomar la actividad como pronto a mediados de mayo, aunque esa decisión se supeditará a cómo evolucione la situación. Después de 4 semanas de epidemia, Austria cuenta actualmente con unos 12.000 casos de coronavirus confirmados y 220 fallecidos, pero con una pronunciada tendencia a la baja en las nuevas infecciones. ¿Cómo afecta el confinamiento a los zoológicos de toda Europa? En Alemania, los responsables de este tipo de parques han escrito a la canciller Angela Merkel y le han pedido 100 millones de euros para ayudarles a cuidar de sus animales durante la crisis del coronavirus. Los costes de los zoológicos son elevados como siempre, pero al no permitir la entrada a visitantes no hay ingresos, lo que significa en algunos casos hacer frente a pérdidas semanales de alrededor de $500.000 de euros. Incluso los diferentes animales que se encuentran aquí notan la falta de visitantes. Una cosa interesante que sucede es que normalmente ejemplares de algunas especies me ignoran. Este es el caso de animales como la mangosta enana o de ejemplares de suricata. Pero como ahora nadie visita el zoológico, se acercan y me prestan atención en lugar de ignorarme. Ubicado en Regent's Park, el Zoológico de Londres abrió sus puertas a los científicos en 1828 y al público en 1847. Desde entonces ha sobrevivido a 2 guerras mundiales y cerró sus instalaciones de manera breve durante la Segunda Guerra Mundial por instrucción del gobierno británico, antes de volver a abrir sus puertas para tratar de ayudar a levantar el ánimo de los londinenses. En la actualidad todo está muy tranquilo en el zoo porque obviamente las instalaciones están cerradas al público, lo cual es bastante extraño porque normalmente el zoológico está repleto de gente muy dispar. Ajenos en parte a la crisis provocada por el coronavirus, incluso los animales extrañan tiempos pasados y se preguntan cuándo terminará esta pesadilla. Nadia, una tigresa malaya del Zoo del Bronx en Nueva York, da positivo en coronavirus. Se cree que es el primer animal con COVID-19 de Estados Unidos y el primero de su especie en todo el mundo. Junto a ella han caído enfermos con tos seca otros 3 tigres, incluida su hermana azul, y 3 leones. Los responsables del recinto creen que fueron contagiados por un empleado asintomático y aseguran que se restablecerán completamente. Mientras en Indonesia una fundación intenta proteger a los orangutanes de su reserva tras cerrar las instalaciones al público. El pasado marzo se conoció la infección por coronavirus de un gato en Bélgica y de otros 2 en Hong Kong. Fuentes veterinarias insisten en que no existe constancia de que los animales puedan transmitir el virus a los humanos. Estados Unidos cuenta ya con casi 306.000 casos de coronavirus, el doble que hace 5 días. Y 8.300 muertos, según la estimación extraoficial de la Universidad Johns Hopkins. Más de un tercio de los infectados se concentra en el estado de Nueva York.
Su gobernador, Andrew Cuomo, pronostica que el pico de contagio se producirá en la próxima semana y reconoce que el sistema sanitario no está preparado para afrontarlo. China les donará 1.000 respiradores. Por su parte, Donald Trump ha anunciado el envío de 1.000 médicos y enfermeras militares. El presidente estadounidense augura 2 semanas de horror. Continuaremos actuando de acuerdo a lo que suceda. Esta será probablemente la semana más dura. Entre esta semana y la siguiente, desgraciadamente habrá mucha muerte, pero mucha menos muerte que si no se hiciera esto, pero habrá muerte. Nueva Jersey, California, Florida, Luisiana son otros de los estados más afectados. En este hospital de Nueva Orleans, mensajes de ánimo intentan levantar la moral de los sanitarios, sometidos aquí y en todo el mundo a cargas de estrés casi insoportables. Andrés Manuel López Obrador promete crear 2 millones de empleos en 9 meses para combatir la crisis del coronavirus. El presidente de México se mostró optimista con su plan de reactivación económica que se basa en la inversión pública, el empleo y la austeridad. Sus medidas incluyen planes de infraestructura y programas de apoyo económico para millones de familias de bajos recursos, además de 800.000 créditos a pequeños negocios. Pese a la depreciación del peso, que ha caído más de un 20%, aseguró que está haciendo lo imposible para controlar la deuda pública. Venceremos al coronavirus, reactivaremos la economía y México seguirá de pie. En Punta del Este, Uruguay, playas desiertas en plena temporada alta. Las dificultades económicas y sociales ya se están sintiendo a causa de la cuarentena. A la reducción de la actividad económica y el golpe al turismo se le añade el desplome del valor de las materias primas. La crisis económica por el COVID-19 hace resurgir la idea del ingreso básico universal de emergencia para los más vulnerables y los numerosos trabajadores del sector informal. El trabajador está todo en el seguro de paro y está tratando de cuidar su pesito porque tampoco puede gastar su plata. Con todo esto que está pasando, que no se sabe si va a ser 15 días, va a ser un mes, va a ser 2, 3 o 4 meses. La Organización para las Naciones Unidas predice una profunda recesión en América Latina. Se trata, según Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, de la mayor caída en el crecimiento que ha tenido la región. Hoy en día los países tienen que pensar en políticas de largo plazo, porque el nuevo escenario en tiempos de COVID va a requerir acciones distintas, fuera de la caja, innovadoras, heterodoxas. Estamos ante un panorama nada alentador al que se le añaden las pérdidas drásticas de los principales mercados bursátiles y la caída de varias divisas frente al dólar. ¿Qué aportaría un ingreso básico universal de emergencia ante la magnitud de la crisis económica provocada por el COVID-19? Entre las medidas que podrían implementarse de forma inmediata están la prohibición total de cortar el suministro de servicios públicos, como pueden ser el agua y la electricidad, la suspensión del pago de las deudas y también la prohibición de los desahucios masivos de las personas que no pueden pagar el alquiler. La crisis es lo que pasamos nosotros, es tremendo. Y algo nosotros recibimos ahorita del alcalde que nos está ayudando en fumigar, todo eso es algo, tampoco le puedo pedir más, pero quisiera que si ellos pudieran más cosas ayudarnos, les ruego bien alto que nos ayuden. Un ingreso básico universal sería eficaz en esta situación de emergencia, al poner en el bolsillo de todas las personas un ingreso mínimo que permita por lo menos sobrevivir. En Soacha, en el municipio más poblado del departamento de Cundinamarca, en Colombia, que colinda con el distrito capital de Bogotá, los vecinos en cuarentena ponen un paño rojo para pedir socorro. Significa que habemos gente que necesitamos que nos ayude el gobierno económicamente, porque hay muchas personas que se han quedado desempleadas debido al COVID-19. Las calles de San Cristóbal de las Casas en el estado mexicano de Chiapas fueron el epicentro de una procesión callejera a la que asistieron cerca de 300 indígenas tzotziles que desafiaron la cuarentena por el coronavirus en el inicio de la Semana Santa. Los indígenas prepararon los ramos de palma para la procesión religiosa en esta ciudad, donde confluyen la mayoría de las organizaciones evangélicas del estado de Chiapas.
El acto fue convocado por diversas agrupaciones cristianas en San Cristóbal de las Casas, como son los evangélicos, los bautistas, los adventistas y los pentecostales. La procesión cumplió un recorrido de unos 3 kilómetros con música, banderas y danzas que llamaban la atención de los escasos espectadores y de los habitantes que se asomaban a sus balcones. Durante la procesión, en la que predominaban mujeres y niños, los indígenas cantaban alabanzas religiosas dedicadas a Cristo. Desde hace más de 16 días, los habitantes de San Cristóbal de las Casas se mantienen en sus domicilios como parte de las medidas para evitar la propagación del coronavirus, que hasta el momento ha causado 79 muertos y 1.890 casos en todo el país. En el suroriental estado de Chiapas se han registrado 19 contagios confirmados. Argentina postergó hasta 2021 los pagos de intereses y amortizaciones de capital de la deuda pública en dólares emitida en el país debido a la pandemia del nuevo coronavirus. La decisión fue adoptada en un decreto publicado el lunes. El gobierno de Alberto Fernández se libera así hasta el 31 de diciembre de 2020 de pagar los bonos en dólares bajo ley argentina, que no son susceptibles de arbitraje internacional, a la espera de la negociación para reestructurar más de 68.800 millones de dólares de su deuda con acreedores privados bajo jurisdicción extranjera. El decreto no especifica el monto de la deuda reprogramada, pero los vencimientos restantes en 2019 son de unos 9.800 millones de dólares, según estimaciones de economistas. El ministro de Economía, Martín Guzmán, explicó que la decisión es parte del plan que trazó el gobierno para restaurar la sostenibilidad de la deuda. Un plan para sentar condiciones para una Argentina que se desarrolle con inclusión social cuando dejemos atrás estas durísimas circunstancias del COVID-19, tuiteó. La deuda pública de la tercera economía de América Latina es de unos 311.000 millones de dólares, equivalente a un 90% de su Producto Interior Bruto.